Este último segmento lo dedicaremos a ciertos detalles del examen y a la revisión de los ejercicios de la guía proporcionada por el Ceneval. Lo primero corresponde a los reactivos de evaluación, de los cuales hay diferentes tipos y formatos. En cuanto a los tipos, hay dos: el independiente y el multireactivo. El tipo independiente es la pregunta clásica, la que es diferente de todas las demás y no comparte información con otros reactivos. En cambio, el multireactivo nace de la formulación de un problema, ya sea por medio de una gráfica, de un diagrama, una imagen, una tabla, un texto, etc., y de la cual se desprenden varios reactivos que evalúan de forma integrada varias competencias disciplinares. En el caso de los formatos, existe primero el cuestionamiento directo, también conocido como de respuesta cerrada. Es la pregunta directa sobre algo específico y que tiene también una respuesta directa. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? O ¿quién se considera como el padre de la genética? El segundo es el formato de jerarquización u ordenamiento. Te van a dar una lista y tienes que ponerla en orden conforme a un criterio determinado. Por ejemplo, ordena los pasos del método científico. Luego está el completamiento de oraciones, también llamado reactivo de Canevas. Consiste en una frase u oración que está dispuesta en un todo unitario, con espacios intermedios para anotar en ellos las palabras clave. Veamos un ejemplo. Son características de las plantas, espacio, el poseer raíz fibrosa, hojas de nervaduras paralelas y flores, espacio. En la lista de respuestas habrá un número que contenga las palabras que completen correctamente la frase. Ese es el número que debes seleccionar. Otro clásico es el de la relación de columnas. No sé si recuerdes que lo usábamos mucho desde la primaria, cuando nos pedían poner una flecha entre un número, por ejemplo el 7, y una serie de dibujitos, como por ejemplo 7 manzanitas. Este tipo de reactivo también se le llama de correspondencia, y empieza con la conocida frase: relaciona correctamente los elementos de la columna derecha con los de la izquierda, y luego te dan unas instrucciones de cómo lo vas a relacionar, ya sea por medio de una flecha, con colores, poniendo un número en un paréntesis y otros casos, ¿no? Finalmente está la elección de elementos de un listado. Hay muchos modelos para este formato, pero conforme a la información que proporcionó el Ceneval, se refiere a una pregunta o una instrucción o una afirmación que va seguida de varias respuestas, pero no todas responden correctamente la pregunta, de tal manera que tienes que elegir una selección de dichas respuestas. Como puedes ver, no es muy diferente a como nos hacían los exámenes en la primaria o en la secundaria. Lo que cambia en realidad son los contenidos y el criterio que debes aplicar para fundamentar tu respuesta. Ahora es tiempo de que hagamos algunos ejercicios. Este es un ejemplo tradicional de multireactivo con preguntas cerradas. Primero que nada vamos a leer y a escuchar la declamación de este poema. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no de esotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Pasemos ahora a las preguntas. La primera dice: de acuerdo con la métrica y la rima, ¿cómo se clasifica el poema? Analicemos primero la métrica. En general, el poema está formado por 14 versos, organizados en 2 cuartetos u estrofas de 4 versos.
y 2 tercetos o estrofas de 3 versos. Ahora vamos a contar las sílabas. El primer verso está formado por 11 sílabas. En el cuarto verso hay que notar la regla de la sinalefa, que ocurre cuando la última sílaba de una palabra y la primera de la siguiente terminan y empiezan con vocal respectivamente. Y esta regla indica que ambas sílabas deben de formar una sola. En este verso hay 2 sinalefas, las palabras hora a y su afán. Al aplicar la regla de la sinalefa vemos que también este verso tiene 11 sílabas. Siguiendo con el tercer verso del segundo cuarteto y aplicando la sinalefa en las palabras la y agua, volvemos a ver que es un verso endecasílabo. Esta misma regla se repite a lo largo del poema. En cuanto a la rima, en los cuartetos tenemos que el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Y en los tercetos hay una variación. Para el primer terceto, el primer verso rima con el tercero, pero se concatena con el segundo terceto, formando entre ambos la estructura ABA y BAB. Adelantando la respuesta, tanto la métrica como la rima nos indican que esto es un soneto. Aunque llegan a existir diversas variantes en la distribución de un soneto, puede decirse que el primer cuarteto presenta el tema y el segundo lo amplifica o lo desarrolla. En el primer terceto se reflexiona sobre la idea central o se expresa algún sentimiento vinculado con el tema de los cuartetos. Y en el terceto final, que es el más emotivo, se remata con una reflexión grave o con un sentimiento profundo, en ambos casos desatados por los versos anteriores. De esta manera, el soneto clásico presenta una introducción, un desarrollo, una reflexión y una conclusión en el último terceto que de alguna manera da sentido al resto del poema. Entonces la respuesta correcta es el inciso A. La segunda pregunta dice: ¿qué contraste típico del estilo barroco español aparece en el poema? Normalmente en el primer y segundo cuarteto de un soneto, que es donde se forma el tema del poema, es donde encontramos los contrastes. En este poema de Quevedo se considera que la postrera sombra se refiere al proceso de la muerte, mientras que el blanco día es la forma en que expresa la vida. El contraste de muerte-vida, expresado como sombra y blanco, nos revela el estilo clásico de luz-obscuridad. La respuesta correcta es la B. La tercera pregunta dice: además del amor, ¿qué otros sentimientos se expresan en el poema? Para responder esta pregunta, recordemos que el yo lírico es el sujeto poético. En una poesía, es el que habla, el que siente, padece y disfruta de todo lo que dice el poema. El yo lírico no necesariamente coincide con el autor material del poema, pues este se desdobla en el hablante poético. En base a esto, observamos que en los primeros 2 versos del segundo cuarteto, mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, el alma del yo lírico, al separarse de su prisión corporal por medio de la muerte física, se lleva consigo la memoria de su amor. Claramente esto representa una añoranza, es decir, un recuerdo doloroso, algo que te produce nostalgia, por la pérdida de algo muy querido para ti y que deseas conservar incluso después de la muerte. Además, palabras como ardía, llama, fuego, nos dan la idea de la pasión que en vida gozaba el yo lírico. Ya que estos comportamientos predominan a lo largo de todo el poema, la respuesta correcta es el inciso A, los sentimientos de añoranza y pasión. Vamos a leer el siguiente texto para poder responder las preguntas que se presentan a continuación. Pobreza hace vulnerable a la población ante virus. Alberto López, El Universal, miércoles 29 de julio del 2009. Ciudad Ixtepec, Oaxaca. La pobreza, como mal endémico del sureste del país, hace más vulnerable a la población ante la pandemia de la influenza, advirtió el secretario de Salud de Oaxaca, Martín Vázquez Villanueva. Los habitantes de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, particularmente, presentan mayor vulnerabilidad ante un rebrote de la enfermedad porque viven en condiciones de pobreza extrema, dijo.
Por esa razón, explicó, en los próximos días los representantes de las 9 entidades del sur-sureste mexicano se reunirán en Veracruz a fin de adoptar una estrategia global para enfrentar coordinadamente el rebrote de ese mal. No podemos bajar la guardia y menos quedarnos cruzados de brazos ante el riesgo que enfrenta la población más pobre que vive con una infraestructura deficitaria, carece de suficiente información y en medio de grandes rezagos sociales, abundó Vázquez Villanueva. La influenza es un riesgo latente por las condiciones precarias de salud que tiene Centroamérica y el rebrote en Chiapas, pero no tenemos casos, dijo el párroco Alejandro Solalinde, coordinador de la Casa del Migrante. Vázquez Villanueva adelantó que desde el seno de la Iniciativa Mesoamericana de Salud, que agrupa a los países del área, el gobierno de Oaxaca fortalecerá las acciones sanitarias para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Bien, de entrada, este texto tiene la forma de un reportaje informativo sobre una cuestión de salud pública. Previendo un poco las dificultades con las que podrías encontrarte, quiero decirte que uno de los secretos de los mejores estudiantes es que cuando encontramos alguna palabra, término o concepto que no comprendemos, inmediatamente buscamos su significado en el diccionario, en una enciclopedia, o le preguntamos a alguien que pueda explicárnoslo. Esa es una de las principales herramientas para aumentar tu acervo cultural, así que para este reportaje conviene explicar algunos conceptos. El primero es el del mal endémico. Esto es un hecho que se repite de manera frecuente y no deseada en una región, además de que está muy extendido. Aquí se dice que la pobreza es el mal endémico, o el más encontrado y extendido en el sureste del país, y que produce una vulnerabilidad en la población. Después está el concepto de pandemia. Esta es la afectación de una enfermedad infecciosa a lo largo de una área geográficamente extensa. Es cuando se propaga una enfermedad y adicionalmente las consecuencias que esto produce. En el texto está referido a la influenza. Más adelante encontramos el concepto de infraestructura deficitaria. La infraestructura son los elementos materiales que cimentan una sociedad, su desarrollo y su cambio social. El concepto deficitario se refiere a algo que genera más gastos que ingresos. En torno a este reportaje, Vázquez Villanueva está diciendo que los elementos que forman la base de la estructura de la población más pobre les genera más gastos y les produce aún más carencias, aunado a que no tienen los conocimientos para resolver el problema. Por último está el concepto de las condiciones precarias. El padre Alejandro Solalinde, que ha hecho una labor militante caritativa en la asistencia de los migrantes en el estado de Oaxaca, hace mención de las condiciones precarias de salud en el sureste del país y en Centroamérica también. Esto se refiere a la inseguridad, escasez, inestabilidad, limitaciones e insuficiencias de todo tipo de lo que forma parte de la salud pública en las zonas marginadas. Llámense instituciones, hospitales, clínicas, laboratorios, doctores, enfermeras, etc. Lo cual, por supuesto, no favorece en nada el control de una pandemia. Con estas bases, ahora sí, podemos pasar a las preguntas. La primera pregunta nos dice, de las siguientes aseveraciones, ¿cuáles se derivan de la lectura? Independientemente de la verdad o falsedad de las aseveraciones de los siguientes incisos, lo que nos están preguntando es cuáles de ellos son los que se derivan del texto. Siempre tenemos que enfocarnos a contestar lo que nos están preguntando. La primera aseveración dice, las condiciones precarias de los más pobres son un riesgo latente ante las pandemias. Regresando al texto, esto lo encontramos en el párrafo del padre Alejandro Solalinde, cuando dice que la influenza es un riesgo latente por las condiciones precarias de salud que tiene Centroamérica y el rebrote en Chiapas. Así que esta aseveración sí se desprende del texto. La segunda aseveración dice, los estados del sureste tienen el mayor número de habitantes en pobreza extrema. En el texto, el segundo párrafo, aunque también el primero, pero dice que los habitantes de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que son particularmente estados del sureste del país, presentan mayor vulnerabilidad ante un rebrote de la enfermedad porque viven en condiciones de pobreza extrema. Entonces, también esta segunda aseveración se desprende del texto. La tercera aseveración dice, las acciones sanitarias para superar las pandemias solamente pueden realizarse con dinero. Independientemente de que esta aseveración es falsa, porque las acciones sanitarias sí necesitan dinero, pero no solamente es con dinero, sino también con la coordinación de la gente y la preparación adecuada ante la situación.
Pero esta aseveración no se desprende en ningún momento de la lectura del texto. Entonces la tercera aseveración queda descartada. La cuarta dice: las pandemias únicamente afectan a los habitantes de los estados con pobreza extrema. Aparte de que también esta aseveración es falsa, porque la enfermedad no respeta ni a ricos ni a pobres, ni de qué región seas, ni si eres blanco o eres de color, etcétera, etcétera. No hay ninguna parte en el texto que haga referencia a esta aseveración. La quinta aseveración dice: los habitantes de los estados con mayor pobreza extrema son más vulnerables a las pandemias. En el texto esto se deduce de la combinación del primero y del segundo párrafo, cuando se habla de la pobreza como un mal endémico del sureste del país, y se hace referencia a los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que son estados en el sureste del país y que presentan mayor vulnerabilidad ante el rebrote de la enfermedad, ante una pandemia. Entonces, la quinta aseveración, esa sí la consideramos como respuesta adecuada. Y por último, la sexta aseveración, que dice: las poblaciones más pobres carecen de información e infraestructura para enfrentar una pandemia. En cierta forma esto lo podemos dar por bueno con el párrafo de Vázquez Villanueva, cuando menciona que las poblaciones más pobres que viven con una infraestructura deficitaria carecen de suficiente información y en medio de grandes rezagos sociales. Entonces, la sexta aseveración también queda incluida en la respuesta. De los incisos, la opción múltiple que tiene las respuestas que escogimos es el inciso A, que en efecto es la respuesta correcta. La segunda pregunta dice: de acuerdo con el texto, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar ante una pandemia? Nuevamente no estamos hablando de todas las medidas que se deben de tomar contra una pandemia, o de las que estén aquí mencionadas cuáles son las correctas, sino lo que está en relación al texto que acabamos de leer. Entonces la primera opción dice: dar a conocer los rezagos sanitarios del país. Esto no se menciona en ninguna parte en el texto, o sea que la opción 1 queda descartada. La segunda opción dice: adoptar estrategias sanitarias en forma coordinada. Esta sí es una opción que está mencionada de alguna manera en el texto. La 3 dice: abarcar a los rezagados en los controles sanitarios. No, de ninguna manera está mencionado esto. En la cuarta dice: hacer llegar a los migrantes las acciones sanitarias. Esta sí es lo que menciona Vázquez Villanueva, de las acciones que debe tomar el gobierno de Oaxaca o que va a tomar el gobierno de Oaxaca para fortalecer las cuestiones de salud de los migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos. En la 5 dice: traspasar las fronteras con los controles sanitarios. De alguna manera está implicado esto por los migrantes, o sea que la opción 5 también es correcta. La sexta opción dice: subsanar los rezagos sociales por medio de acciones sanitarias. Esto, aunque puede llegar a parecer una parte del texto, hay que entender que el objetivo de la lectura es expresar las dificultades que enfrenta la población y las causas que producen que una enfermedad prolifere. No estamos hablando de los rezagos sociales ni de la manera de solventarlos, sino estamos hablando de la enfermedad y de la manera de solucionarla. Así que la 6 queda descartada. Y por último, la 7 dice: resarcir la infraestructura de los sectores más vulnerables. Propiamente no se habla de la reparación de los daños de esa infraestructura, pero sí se dice abiertamente que esa infraestructura deficitaria hace que las poblaciones con menos recursos y con menos conocimiento sean más vulnerables. Así que de alguna manera la opción 7 también queda incluida. La opción de las respuestas, que incluye la 2, la 4, la 5 y la 7, es la opción número D, que es la respuesta correcta. La tercera pregunta y última dice: ante el planteamiento de la lectura, se puede concluir que las pandemias... Primero que nada hay que entender, aquí vamos a tener que justificar nuestras respuestas. La primera opción dice que son incontrolables cuando afectan a diversos países. No necesariamente es cierto, es como lo que ocurrió con la viruela negra. Fue demasiado rápido, y esa velocidad con la que atacaba la enfermedad hacía que pareciera incontrolable. Pero fuera de eso, la mayoría de las enfermedades pueden controlarse si se fortalecen las fronteras. Entonces esta opción no sería la correcta. La 2 dice: no respetan fronteras, raza, sexo ni condiciones sociales. Esta sí. De entrada, pues estamos hablando de los migrantes, ¿no? De los que vienen de Sudamérica y que de alguna manera afectan a los países del sureste del país. Ahí está claro que no respeta fronteras.
No respeta raza, ni sexo, ni condiciones. Bueno, esas son las características de una enfermedad. Las enfermedades no se rigen por las leyes humanas, sino por sus propias directivas. Y la única directiva de un virus o de una bacteria pues, es la reproducción. Y para lograr su reproducción pues necesita consumir los recursos naturales, y en este caso pues es el ser humano, ¿no? Consume al ser humano. La opción 2 es correcta. Tercera opción dice, se supera con acciones conjuntas de gobierno y sociedad. Sí, porque la organización de las sociedades, la forma en la que trabajemos en equipo, puede ayudar muchísimo a superar una crisis. No nada más una crisis de enfermedad, sino cualquier tipo de crisis económica, social, lo que sea. Pero tomando acciones, por un lado el pueblo y por otro los gobiernos, de una manera equilibrada, se puede superar las crisis. La cuarta opción dice, dejan de representar riesgo cuando logra superarse la crisis. Falso totalmente, porque las enfermedades, con un solo microorganismo que quede libre, puede buscar otro huésped y en ese huésped proliferarse y volver a ser causa de una pandemia. Entonces la cuarta opción no es la correcta. La quinta dice, son controlables si se toman medidas precautorias a tiempo. Esta también. Si en un momento dado vemos que un virus, una enfermedad está a punto de llegar a una región, toda la población debe tomar medidas para evitar que la población enferme. Y esto es a lo que se llama medidas precautorias. Como por ejemplo usar cubreboca, aumentar el consumo de vitamina C probablemente, o de alguna vitamina en general, evitar contactos, etcétera, etcétera. Entonces esta opción es correcta. La 6 dice, representan un riesgo más alto para los habitantes de los países más pobres. Esta opción sí es correcta también, porque las condiciones de pobreza, de lo que hablábamos como mal endémico del sureste del país, hace que las personas tengan menos capacidad de tener higiene, de tener medios medicamentos, de no tener acceso a una alimentación adecuada y de medidas de control que puedan ayudar a luchar contra una enfermedad. La opción 6 es correcta. Y finalmente la 7, puede abatirse si se controla la entrada y salida de productos agrícolas al país. Pues no, porque realmente, como les decía, los virus, como el de la influenza, pues no se desarrolla en los productos agrícolas. En todo caso, proliferaría en la ganadería, en organismos vivos, como el ser humano. Los productos agrícolas no tienen nada que ver en este caso de la influenza, por lo tanto la opción 7 queda descartada. El inciso que incluye las respuestas que elegimos es el inciso C, que es la respuesta correcta. Vamos a hacer ahora un ejercicio de matemáticas. Dice, si Mario M y Rubén R pesan juntos 132 kilogramos, pero Mario pesa 4 kilogramos más que Rubén, ¿qué expresiones algebraicas permiten saber el peso de cada uno de ellos? Esto se resuelve fácilmente con un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a ver, dice, si Mario M y Rubén pesan juntos 132 kilogramos. Ese es el primer planteamiento. Lo curioso es que esta primera ecuación la encontramos en los 4 incisos. Esto y esto es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la posición de los términos en la ecuación, pero al final de cuentas es la suma de M más R y como resultado 132. Entonces lo que va a determinar la solución correcta es la segunda ecuación, que dice Mario pesa 4 kilogramos más que Rubén. Esto en lenguaje algebraico sería Mario es igual a R más 4. O sea, Mario es 4 kilogramos más pesado que Rubén. Así es como se expresa la ecuación algebraica. Pero tienes que tener mucho cuidado porque aparentemente podrías caer en el engaño de pensar que la opción correcta es el inciso B. Este es uno de los trucos más comunes que utilizamos los profesores de matemáticas, que es cambiar un signo, dejar la misma estructura, pero cambiándoles un signo, para ver si realmente el estudiante sabe lo que está haciendo. El inciso B no es el inciso correcto, porque no es lo mismo R menos 4 que R más 4, eso es definitivo. La opción correcta vendría siendo uno de los despejes, porque también el inciso A, el inciso C y el inciso D no contienen la respuesta tal como nosotros la planteamos. Pero si despejamos la variable R de esta ecuación y la dejamos del lado izquierdo, nos quedaría M menos 4. El 4 de este lado pasa al otro lado de la ecuación con la operación contraria, que es la operación de sustracción. De tal manera que la respuesta correcta a este
problema es el inciso A. Entonces ten mucho cuidado al momento de considerar tus ecuaciones y la posición de tus signos. El siguiente es uno de los problemas más tradicionales en el campo disciplinar de las ciencias físicas. Dice, si una pistola dispara una bala hacia arriba con una velocidad de 10 metros sobre segundo, su altura al cabo de un tiempo t está dada por esta ecuación, 5t cuadrada más 10t. ¿Qué ecuación predice en qué tiempo la bala se encuentra a 250 metros? Este es un problema de tiro vertical. Vamos a plantear nuestros datos en una gráfica. Vamos a trazar un sistema de ejes coordenados, x, y. La bala parte del origen con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Y la única fuerza después de que se dispara la bala que está en contra del movimiento es la fuerza de gravedad, que es de menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Para el caso del problema lo redondearon a 10 metros sobre segundo cuadrado, que es un redondeo tradicional también. Entonces, sustituyendo los datos en la ecuación del movimiento vertical, dice la altura es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación tradicional del tiro vertical. Tenemos que 250, que es la altura que nos dieron, es igual a 10 metros por segundo cuadrado por el tiempo, que no lo conocemos, menos un medio de la gravedad, que es menos 10 por el tiempo al cuadrado. Vamos a reducir un poco esta expresión. Dice 250 es igual a 10t más 5t cuadrada. De ahí es de donde se deriva esta ecuación del movimiento que menciona el problema. Pero todas estas están igualadas a 0, que es la forma nominal de una ecuación de segundo grado. Primero término de segundo grado, después el término de primer grado y finalmente el término independiente. Entonces vamos a dejar nuestra ecuación en la forma nominal. El 250 lo podemos pasar al lado derecho de la ecuación con operación contraria. Y el primer término, que es 5t cuadrada, es el término de segundo grado, más 10t, que es el término de primer grado, menos 250, tiene que ser igual a 0. De esta manera nosotros podemos asegurar que la respuesta correcta de esta pregunta es el inciso C. Siguiente pregunta, dice, alrededor de 300 familias de 10 colonias de los municipios de Ixtapaluca y Chalco padecen inundaciones cada año de hasta 70 centímetros de altura en sus hogares. ¿Cuáles de las siguientes causas fundamentan la acción humana? Aquí en la pregunta está la respuesta, porque nos están hablando de la acción del hombre, no de la acción de la naturaleza. Entonces, la primera opción que dice exceso de lluvia, pues eso no lo controla el hombre. Esa opción queda descartada. La 2, que está la inmoderada, sí es una acción del hombre. La 3, erosión del suelo, es una acción natural, esa no está incluida. La 4, áreas asfaltadas, todo lo que es la pavimentación que hacemos de nuestras carreteras, pues es humano, eso no es una cuestión natural. Esta opción sí es correcta. La 5, desechos sólidos, que quiere decir en cierta forma quiere decir basura, pues esto sí es de la acción humana. Y 6, absorción del agua, que eso está en relación a la naturaleza del suelo. Entonces esto no es acción humana. La respuesta correcta, que incluye la tala inmoderada, las áreas asfaltadas y los desechos sólidos, es el inciso D. La segunda pregunta dice, diversas son las acciones y numerosos los debates que han propiciado las ciencias genómicas en torno al tema de las células madre en la generación de tejidos. En materia de salud pública, ¿cuál ha sido su área de mayor beneficio? Vamos a empezar por descartar las opciones que no son las correctas. La opción A, que habla de la clonación, pues definitivamente todo esto en torno a la clonación ha sido más bien un error y ha causado muchísimos problemas, o sea que esta no ha aportado nada, ningún beneficio en el área de salud pública. El inciso C, los organismos genéticamente modificados. Podemos hablar incluso hasta de los alimentos transgénicos, que hasta el momento no se ha visto la gravedad de esta alteración genética, pero ya se empiezan a observar casos de cáncer producidos por la modificación genética de los alimentos. Entonces esto no está aportando un beneficio en salud pública. Al contrario, está creando nuevos problemas.
En el inciso D, descripción de genomas de especies. Bueno, a nivel informativo, pues sí, se están describiendo los genomas de las especies, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con un beneficio en términos de salud pública. Entonces la única opción que nos queda es el inciso B, que en efecto es la respuesta correcta, porque la terapia génica es la sustitución de las cadenas ausentes en el genoma de la especie con la intención de resolver enfermedades. Por el momento se está aplicando en enfermedades severas o hereditarias. Pero el objetivo es, precisamente por medio de la manipulación genética, curar enfermedades. Entonces, este sí es una opción correcta porque sí produce un beneficio en términos de salud pública. La tercera pregunta en esta sección dice: en las últimas décadas de la selva lacandona y la del Amazonas han registrado un creciente desequilibrio debido a la deforestación excesiva, la erosión del suelo y los deslaves. ¿Cuál es el impacto de los fenómenos descritos en la destrucción de estos ecosistemas? En relación a la acción humana está la deforestación excesiva, y en cuestiones de la situación actual de la naturaleza está la erosión del suelo y los deslaves. Pero vamos a ver cómo estos factores afectan o impactan la destrucción de los ecosistemas de la selva y del Amazonas. La primera dice: enriquecimiento del humus en los estratos del suelo. Si eso fuera, eso no causaría una destrucción, al contrario, causaría un enriquecimiento de toda la biodiversidad. Así que la opción A queda descartada. La opción B, introducción de otras especies por acción antropológica. Pues no tiene nada que ver, porque el hecho de que todo el hombre y todo lo que conlleva la acción humana introduzca otro tipo de especies, tanto vegetales como animales, no sería tampoco una cuestión de destrucción del ecosistema. En este caso particular, ¿verdad? El inciso C habla de la pérdida de humus, lo que propicia la disminución de la biodiversidad. Esta sí es una opción correcta, porque el humus es una sustancia que proviene de la descomposición orgánica y es rica en carbono, y por muchas causas es favorable para la agricultura, y como es parte de la cadena alimenticia, también florecen las especies. Al momento de hacer la deforestación, la erosión y los deslaves, sí se pierde el humus y por lo tanto disminuye la biodiversidad. Esta sí es una respuesta que puede ser la correcta, ¿verdad? Y por último, el inciso D, aumento de la precipitación pluvial, lo que ocasiona grandes inundaciones. Bueno, la precipitación pluvial no necesariamente viene como proceso de la deforestación o de la erosión del suelo, y mucho menos podemos decir que somos capaces de decir dónde puede llover, ¿verdad? O dónde queramos que llueva. Entonces la opción D queda descartada. La única opción correcta sería el inciso C. La siguiente pregunta nos dice: con la asunción de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República en 1988, se consolida el modelo político-económico del neoliberalismo, que trajo consecuencias en la vida social de México. ¿Cuál es el impacto de este hecho en la actualidad? Esta es una pregunta sumamente interesante y que requiere de una reflexión profunda antes de elegir una respuesta. Si observas las opciones, todos los eventos, tanto la inseguridad pública como las modificaciones al artículo 27 o al artículo 3 y el Tratado de Libre Comercio, son eventos que ocurrieron durante el sexenio de Salinas, pero solo uno de ellos responde a la pregunta clave, que es ¿cuál de ellos trajo consecuencias en la vida social de México? Durante este sexenio se hicieron varias reformas de naturaleza muy controvertida. Uno de los más notables fue el Tratado de Libre Comercio, el cual prometía efectos milagrosos de desarrollo y modernidad, que dicho sea de paso, no se han visto hasta la fecha, y muy por el contrario, sigue existiendo el tradicional déficit en nuestro país. Pero el caso es que a raíz de las demandas comerciales de los extranjeros, la pertenencia de las tierras por parte de la comunidad campesina, es decir, los llamados ejidos, representaba un obstáculo para los inversionistas, por lo que Salinas inició el programa de regulación de la tenencia de tierras ejidales mediante un programa que se llamaba Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, o el programa Procede, con lo cual se quitaba la propiedad a las comunidades agrarias para entregárselas de maneras muy cuestionables a particulares que pudieran comerciar con ellas. Lo que quiero decir es que encontró una manera legal de quitarle la tierra a los campesinos para ponerla en el mercado de subastas particulares. Aquí se dio adiós al lema revolucionario zapatista: la tierra es de quien la trabaja.
modificó sagazmente el artículo 27 constitucional para lograr la desaparición del ejido. Esto, por supuesto, provocó el descontento de los campesinos, que, inspirados en la Revolución Mexicana y en Emiliano Zapata, iniciaron el levantamiento del EZLN, o Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el 1994. Lo que pasaba es que preferían morir peleando que morirse de hambre. Era de suponerse esta inconformidad, pero aún así el gobierno decidió tomar medidas autoritarias para favorecer un supuesto crecimiento económico, que, como nos ha mostrado la historia, no fue un crecimiento para el pueblo, sino el enriquecimiento de una minoría. La realidad es que este descontrol interno acabó por desanimar a los empresarios extranjeros. No se resolvieron las demandas de los inversionistas y se agravó el problema de seguridad en el país. A los que nos tocó vivir esto, recordamos claramente la zozobra que se sentía en las manifestaciones de la Ciudad de México, en los retenes de las carreteras federales, la continua intervención del ejército, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y, por supuesto, en una de las peores crisis económicas que han ocurrido en nuestro país como consecuencia de las malas decisiones. Es necesario conocer la historia de tu país, porque si no lo haces, estarás, como dicen por ahí, condenado a repetir los errores. Las guerrillas y los levantamientos armados siempre producen consecuencias en la vida social de un país. Así que, resumiendo todo esto, podemos decir que la consolidación del modelo neoliberal de Salinas impactó en el contenido del artículo 27 constitucional, lo cual causó los levantamientos campesinos armados por la desaparición del ejido. La respuesta correcta es el inciso B. La segunda pregunta nos dice: a pesar de que en México se ha luchado contra la desigualdad de género, sigue existiendo la diferencia en el trato hacia las mujeres. ¿Cómo se expresa en México este fenómeno? Para no dar muchas vueltas, la única respuesta que corresponde es el inciso B. Curiosamente, el asesinato de mujeres no se considera como un delito, pero el que una mujer sea golpeadora de hombres sí es un delito. Aunque ambos actos son categóricamente erróneos, no hay congruencia en la legislación y se hace distinción en su aplicación si eres hombre o eres mujer, es decir, a causa del género del delincuente. Por lo tanto, la diferencia en el trato hacia las mujeres se manifiesta en el inciso B, que es la respuesta correcta. La tercera y última pregunta nos dice: China e Indonesia son países asiáticos que están sosteniendo un crecimiento económico inusitado, a pesar de la recesión mundial. ¿Cuáles son los factores que propician esta supremacía en el mundo? Como todos sabemos, los países asiáticos se han convertido en las fábricas del mundo. Encontraron la base de su modelo de crecimiento en la ambición y el consumismo de los países de Occidente, particularmente de los Estados Unidos. Los países asiáticos como China, Taiwán, Corea, Japón, producen bienes de consumo a bajo costo. Además, producen su propia tecnología, lo cual reduce tremendamente sus costos de producción. Y por si fuera poco, en lugar de gastar sus ingresos en bienes superfluos, se la pasan trabajando. No es extraño que estas sean las causas de su poder económico. La respuesta correcta es el inciso D. Con esto finalizamos la presentación sobre la guía para el examen Ceneval 286. Esperamos que hayas aprendido mucho y que toda esta información te sirva para obtener una mejor calificación. Tu opinión nos ayuda mucho a comprender tus necesidades, así que te invitamos a dejar un comentario y que seas nuestro amigo en los sitios de Facebook y Twitter de nuestro instituto o aquí en el canal de YouTube. Esto nos ayudará a mantenerte informado del progreso de todas nuestras actividades. Si necesitas más información o asistencia profesional para presentar este examen, por favor visita nuestro sitio web en www.ipavel.com. Gracias por tu atención y hasta pronto.